En Radio Andalucía Información, Andalucía es naturaleza, con Jorge Molina. Saludos, hoy es un día un poquito especial, ha entrado una nueva estación, el verano, y vamos a adentrarnos entre árboles y pájaros con dos grandes expertos. 1, 2, 3, 4. Y sobre árboles lo conoce todo Óscar Gaitán, que acaba de publicar un esperado libro, Los árboles mágicos, del mismo nombre que sus cuentas en redes sociales, tan seguidas. Un texto divulgativo con muchas de las infinitas sorpresas que nos puede dar árboles concretos de parque y bosque en todo el mundo. Y también nos puede contar Óscar que los árboles reportan beneficios económicos. Sí, claro, los árboles nos benefician económicamente en muchos aspectos que hoy en día se pueden empezar a cuantificar, pero muchos de ellos que aún desconocemos. Y sobre aves, ¿quién mejor que la Sociedad Española de Ornitología, la más antigua organización conservacionista de España, que cumple ahora 70 años? Elaboran, por ejemplo, un atlas de España de las aves e investigan todo tipo de especies y sus circunstancias. Entre ellos está José Eugenio Gutiérrez, el responsable andaluz. A ver, José Eugenio, ponle nota al estado de la avifauna en Andalucía. Bueno, pues del 1 al 10 vamos a ponerle un 7,5. Pues Óscar Gaitán y José Eugenio Gutiérrez serán los guías en esta mañana. Pues aquí estamos, en medio del bosque, y encantados de que Óscar Gaitán se encuentre con nosotros, pero esta vez no como nuestro habitual colaborador, experto en arbolados, sino como escritor, porque ha dado paso a la edición, ha sacado el libro Los árboles mágicos, que es precisamente el nombre de sus perfiles en redes sociales, Árboles Mágicos, un tomo repleto de anécdotas, leyendas, y que trasluce el conocimiento sobre la más sofisticada máquina que existe, insuperable respecto a cualquier invento tecnológico. Óscar, esto último de la más sofisticada máquina que existe, siempre lo digo yo, pero no sé si tú estás de acuerdo. Sí, Jorge, absolutamente buenos días. Antes de nada, está absolutamente de acuerdo, es una máquina absolutamente sofisticada, un árbol es una joya de la ingeniería. Sí, si no hubiera árboles, ¿cuánto nos podría costar los servicios que nos prestan, los llamados servicios ecosistémicos? Bueno, los servicios ecosistémicos de los árboles son absolutamente incalculables porque dependemos de ellos para vivir, por razones obvias. Dependemos de los vegetales, pero dentro de los vegetales los árboles son los reyes y dependemos de ellos para empezar, para respirar. O sea, ¿cómo cuantificamos eso? Se cuantifica hoy en día. Dicen que lo que no se mide no se valora y lo que no se valora no se conserva. Entonces nos aportan muchísimo en todos los aspectos. A ver, incluso eso, parte económica. Claro, los árboles nos aportan oxígeno, nos aportan lucha contra la erosión, la retención del suelo, tantas veces, pues eso, fértil, como siempre fértil, nos aportan confort, incluso hace más valiosa una calle, una vivienda, una calle arbolada, siempre dicen los inmobiliarios, los comerciales, que sus pisos se venden mejor, o sea que los árboles son una máquina de hacer dinero, podríamos decir. Hay por ahí un refrancito que dice que el dinero no crece en los árboles y es absolutamente incierto, porque justamente ocurre lo contrario, el dinero nace en los árboles. Esa frase está bien. Bien, tú te dedicas hace tiempo, eres ingeniero, pero te dedicas hace tiempo a difundir, a divulgar sobre árboles y arboledas en las redes sociales. Oye, una curiosidad, ¿cuál es el post, la publicación de tus redes que ha tenido más impacto, más me gusta o más comentarios? Pues mira, hay algunas, pero probablemente la que más... probablemente no, seguro, y con diferencia, es un post que puse sobre el olivo de Goro, un olivo que hay en Creta. Dicen que es el más antiguo de Europa, dicen, y ese tuvo mucha repercusión, tuvo varios millones de visualizaciones en Twitter, pero fue también quizás porque se le dio el matiz etnográfico, es decir, fue un tuit que hablaba del árbol, de la antigüedad del árbol, vinculada a qué vivencia ha pasado ese árbol, es decir, claro, desde la civilización minoica, Creta, Grecia, Roma, ha pasado por un millón de vicisitudes, y yo creo que esa conjunción entre lo humano y la edad de ese árbol es lo que hizo que tuviera ese gancho. Sí, esto de que Ulises ya comía aceitunas del árbol, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿qué edad tiene ese árbol?
A ver, se le calculan en torno a los 4.000 años. Tampoco es, evidentemente no es una ciencia exacta en la dendrocronología. No. ¿Y en Andalucía cuál puede ser el árbol más antiguo? A ver, en Andalucía hay algunos árboles más antiguos. Quiero decir, cada uno, hacemos patria chica y queremos que el árbol más antiguo esté en nuestro pueblo, ¿no? Pero bueno, datados quizás sean los tejos de la Cañada de las Fuentes en el término municipal de Quesada, en el Parque Natural de Cazorla, Segura de las Villas, que es un reducto de una antigua tejeda que había allí. Y quedan estos porque se le calculan entre 2.400 años aproximadamente. Pero luego como reducto quedan muchos árboles muy antiguos en Andalucía. Tenemos la encina de la Peana en la Sierra de los Filabres, que se le calcula unos 1.500 años. Hay muchos. Yo creo que tampoco se trata de hacer una competencia, porque cada uno de ellos al final ha tenido su vida y sus dificultades. Entonces puede haber árboles más añosos que hayan vivido mejor y árboles menos añosos que sin embargo han pasado penurias para llegar a vivir más de 1.000 años, ¿no? Sí, vamos a seguir paseando con Óscar Gaitán entre árboles. A ver, dinos, atrévete. Si un paseante en Andalucía quiere recorrer un bosque o un bosquete y saber que está en un sitio muy antiguo, donde se repite esa estampa desde hace miles de años, ¿cuál es ese bosque? No solo un árbol como el de la Peana, sino ¿cuál es ese bosque que tú recomendarías? A ver, vuelvo a lo mismo, Jorge, hay muchos sitios que son un disfrute pasear. En Andalucía no queda ningún bosque primario, por desgracia. En prácticamente toda Europa no queda ningún bosque primario. Todos los que hay han sido manipulados, han sido antropizados. Pero probablemente por la dificultad, por la orografía, por los más antiguos o los más naturales estén en la parte de Sierra de Segura, donde no fue maderable en su momento, bosque de ribera, los bosques riparios del río Segura, del río Guadalquivir en la cabecera, probablemente sean los más antiguos. Sí, eso nos decía un experto en otro programa, que está ahí en esas zonas que no fueron explotadas madereramente en Segura, no fueron utilizados sus árboles para la Armada, cuando aquello fue provincia marítima, donde se encuentre ese paseo por la historia vegetal. A ver, en cuestión de bosque sí, Jorge, en cuestión de bosquete tenemos las joyas de la corona que son reductos todavía de la glaciación, que son los pinzapares. Claro. Los pinzapares son abetos que quedaron aquí cuando se retiró la glaciación. Sí. Entonces, como antigüedad y como eso, lo que pasa es que claro, son reductos y muchos árboles son árboles individuales todavía. Uh-huh. O sea, ya. ¿Es Andalucía rica en biodiversidad forestal? ¿Tiene una panoplia, un abanico de especies de árboles especialmente abundantes? Bueno, biológicamente una de las regiones más ricas de Europa. Uh-huh. No solamente en variedad de especies, sino en variabilidad genética dentro de la propia especie. Piensa que también tenemos la fortuna de vivir en una región que tenemos prácticamente todos los espacios bioclimáticos de Europa, desde el clima alpino hasta climas dunares, ecosistemas dunares de Huelva, hasta el desierto de Tabernas. Entonces, claro, esa biodiversidad, esa diversidad climática que tenemos nos genera una biodiversidad absolutamente maravillosa. Es una joya la biodiversidad arbórea que tenemos en Andalucía. Sí, era de imaginar, pero quería escuchártelo a ti, Óscar Gaitán, gran experto. Oye, intuitivamente yo me atrevería a decir que los árboles con más número de ejemplares pueden ser encinas y olivos, pero no sé si me equivoco. A ver, el olivo, lo que pasa es que, claro, si consideramos el olivo como cultivo agrícola, pues claro, suma muchísimo. Si lo consideramos como bosque, como natural, como autóctono, el acebuche, andaría muy por detrás de la encina. El alcornoque, no podemos olvidarnos de él, tenemos grandes bosques de alcornoque, tenemos grandes dehesas de alcornoque, y el pino. El pino, yo sé que está muy denostado el pino, porque las grandes reforestaciones hicieron que se pensara mal en él. No podemos olvidar tampoco que el pino no deja de ser autóctono. El pino, el alepensis, pino de Alepo, es el pino mediterráneo por excelencia. Y tenemos grandes pinares muy interesantes en Andalucía también. Uh-huh. O sea que sumaría ahí pino, encina, alcornoque y el olivo porque si le sumamos todos los árboles, los millones de árboles que tenemos plantados, pues claro, suma mucho. Bien, vamos a abrir las páginas de tu libro, Óscar.
los árboles mágicos. Son 52 especies, 52 ejemplares los que has seleccionado. Están solo restringidos a Andalucía, a España. ¿Cómo has elegido estos 52? Bueno, es una decisión muy difícil, había muchos más. Los árboles están repartidos por todo el mundo y sobre todo elegí árboles que tuvieran una leyenda asociada, pero una leyenda que estuviera muy vinculada con las personas, con lo que la vivencia de generaciones y generaciones han tenido con ellos y hacia ellos. Me importaba mucho no solo la edad de un árbol, sino que tuvieran esa vinculación con el ser humano en cuanto a sacralidad o en cuanto a costumbres. Eso a mí me importaba mucho porque creo que es lo que hace que en divulgación se pueda llegar a entender el valor que tiene un árbol cuando lo vinculamos a nuestra propia existencia. Y esa fue quizá la elección, ha venido por ahí. Pero son 52 árboles repartidos por todo el mundo. Ajá. Oye, ¿hay algún árbol, no sé si podemos limitar la pregunta a España, algún árbol que sea sagrado, es decir, que siga manteniendo un culto, una atracción hacia su población del entorno para agradecerle, pedirle o vincularse a él con algún tipo de rito? No, en España árboles sagrados, como tal sagrados, no, porque la sacralidad de los árboles se perdió mucho con la cristianización de Europa, sobre todo, porque los ritos animistas de los celtas se fueron perdiendo, los íberos tenían árboles sagrados, pero sí mantenemos todavía ese pozo de árbol que sigue teniendo ese punto de sacralidad. Voy a poner un ejemplo, no aparece en el libro, pero voy a poner un ejemplo. El tejo de Bermiego está en Asturias. Son árboles tan antiguos que eran sagrados antes de que al lado del árbol hicieran una capilla. Todavía se les conoce porque están en una capilla, pero el árbol es anterior a la capilla. Y ya se celebraban cultos paganos en ese árbol antes de que se hiciera la capilla. Digamos, se aprovechó que era una zona de donde iba la gente a pedir a los dioses para hacer la capilla allí. Sí. Entonces muchas veces el tejo de la capilla de San Cristóbal. No, es la capilla del tejo de San Cristóbal, ¿vale? Eso está bien. Bueno, realmente es que los árboles, solo hay que pensar que se dice la leyenda, que la Virgen del Rocío, por ejemplo, apareció dentro de un alcornoque, en la oquedad de un alcornoque, para entender que se considera a los árboles como una conexión, ¿no?, entre ese más allá, claro, y este más acá. Claro, bueno, no, pero la Virgen del Rocío, la Virgen de la Encina en Baños, hay un montón que aparecieron en un árbol. El árbol es recurrente, porque seguimos viviendo todavía ahí. Tenemos que entender que nosotros, como especie, salimos del bosque hace 4 días, a nivel especie me refiero. Sí. Hemos vivido centenares de miles de años en el bosque junto con los árboles y ahora nos volvimos urbanos hace 150 años. Entonces, sí, ese pozo genético, digamos, de evolución, lo seguimos teniendo, claro. Ajá. Y entonces todo al final gira en torno a eso. Ajá. Oye, selecciona una leyenda brevemente, que nos queda un minuto, de las que recoges en tu libro, resúmenos esa leyenda. Dinos una. Mira, yo si me tuviera que dar con uno, hay un árbol que a mí me enamora mucho, que es el castaño de los 4 troncos, que está en Ypres, en Bélgica. Este castaño no es una leyenda, es una historia real. Esta ciudad, Ypres, fue destruida completamente en la Primera Guerra Mundial, destruida hasta sus cimientos, incluyendo el castaño. Y se plantearon no reconstruir la ciudad. Pero llegó la primavera. Y cuando llegó la primavera, aquel castaño, que ellos ya lo tenían como algo poco sagrado, rebrotó con 4 vástagos. Y esa rebrotación del castaño hizo que se replantearan la reconstrucción, y de hecho la ciudad está reconstruida, y el castaño se conoce como el superviviente de los 4 troncos. Para mí es un ejemplo de resiliencia a superar 2 guerras mundiales, una de ellas que lo arrasó por completo. Y ahí está siendo un símbolo todavía. A mí ese árbol me enamora muchísimo. Pues estamos terminando el paseo con Óscar Gaitán. Ha editado el libro Los árboles mágicos, además con Lumber, una editorial de prestigio, mucho prestigio. Gracias, Óscar, por tu saber y por compartirlo con nosotros en Radio Andalucía Información. Muchas gracias a ti, Jorge, y a tu disposición siempre.